Tardes para todas y todos. Agradecemos su permanencia en las actividades del cuarto seminario de investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. En este momento vamos a dar inicio a la mesa 3, titulada Proyectos, Programas y Políticas Sociales para el Bienestar de la Familia. Ya estamos aquí todos los participantes que van a estar compartiendo su información en esta mesa. Les recuerdo a cada uno de ellos que tendrán 10 minutos para hacer su presentación y cuando les falten 3 minutos para concluir, les avisaremos para que vayan cerrando su exposición. También es importante comentarles que esta mesa va a ser moderada por la doctora Cindy López y vamos a contar con el apoyo técnico de Lisette Serrano, quien va a estar revisando las preguntas que se vayan haciendo durante las presentaciones en la red social. Y una servidora, Luz Joana Gutiérrez Córdoba, quien va a estar aquí también apoyando en lo que se vaya a necesitar. El día de hoy vamos a dar inicio con la presentación. Tenemos aquí como invitada a una persona de Colombia. Ella es trabajadora social, maestra en gobierno y políticas públicas, doctorada en pensamiento complejo. Ella es Amanda Gómez Polo. Nos acompaña del Instituto Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Sus líneas de investigación son políticas públicas de primera infancia, adolescencia, fortalecimiento familiar. Y el día de hoy nos comparte su ponencia titulada Escenario dialógico relacional entre la familia, la sociedad y el Estado en la garantía de derechos de la infancia a nivel local. Cedemos la palabra a la doctora Amanda Gómez. Muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas tardes. De verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy complacida de estar compartiendo con los colegas de México, con quienes en los últimos años he tenido la oportunidad y la dicha de compartir. En este momento voy a iniciar porque tengo como muy poco tiempo, entonces quisiera saber si se está viendo la presentación. Sí. Ok, entonces, pues espero, no logro que se vea. Bueno, en pantalla completa, muy bien. Bueno, voy a tratar de en 10 minutos hacer el máximo esfuerzo. Yo quiero contarles efectivamente, estoy haciendo mi tesis doctoral en la Multiversidad Mundo Real en Pensamiento Complejo. Para todos ustedes, pues la multiversidad tiene su sede principal en Hermosillo, entonces somos de alguna manera hermanitos en nuestra escuela de pensamiento, por la ciudad que nos une, digo yo. Así las cosas, pues esto es simplemente un avance de lo que estoy trabajando desde la tesis y pues voy a tratar de centrarme en uno de los objetivos de la misma. De pronto cuando compartan las memorias, pues van a poder tener la oportunidad de leer un poco más acerca del asunto. Y sobre todo, pues la oportunidad que tengo yo de que ustedes me escuchen, de que ustedes me puedan leer y pues retroalimentar todo el trabajo que estoy desarrollando. Además, porque yo hago parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pues de alguna manera esta es parte del trabajo que yo realizo. Bueno, comentarles que, como les decía, que estoy trabajando sobre mi tesis doctoral con el tema de la política local para la garantía de los derechos de la infancia desde el modelo del pensamiento complejo, y desde allí es que yo estoy elaborando la propuesta de este modelo. Digamos que sobre estos puntos que son los que se nos pidió trabajar en la ponencia, pues voy a profundizar un poco. Primero que todo, contarles cómo es ese escenario en el que se da esa relación entre la familia, la sociedad y el Estado, ¿no?
Y básicamente yo lo que quiero contarles es que esa relación se da entre la autonomía local y la capacidad, digamos, para dar respuesta conjunta, y tiene que ver con que nuestro país está estructurado en departamentos y municipios. Nosotros no tenemos un gobierno presidencial, no somos federados como en el caso de México, lo cual quiere decir que de las localidades, si vamos al principio de la autonomía local, de repente nuestra constitución habla de que nosotros tenemos una autonomía local, ¿sí? En el primer artículo de la Constitución Política de Colombia habla de que somos un país descentralizado, por lo tanto, digamos, tenemos una autonomía de las regiones. Pero resulta que en la realidad, pues toda esa autonomía también depende de unos recursos condicionados que se entregan a los municipios y a los departamentos, más a los municipios, dependiendo pues de las características de cada municipio. En este caso, lo que yo estoy tratando es trabajar con esos municipios más pequeños, que en Colombia son municipios de categoría sexta, los más pequeños, e incluso algunos de ellos en un 70% rurales. Quiere decir que la mayor parte de estos municipios está ubicado, pues, geográficamente es rural y no urbano. Resulta que para hablar entonces de esa autonomía local, para dar respuesta conjunta a las problemáticas de la infancia, pues tendríamos que tener un conocimiento de ellas, pero lo que nos está diciendo la realidad es que se desconocen esas mismas realidades o las situaciones que viven los niños. Se desconocen porque a grosso modo uno puede decir, sí, es que tenemos unas problemáticas con respecto a la infancia, pero la conocemos y de pronto las instituciones que estamos y tenemos la experticia en eso, pues las conocemos, pero en lo local, en los gobiernos locales, se desconoce, y se desconoce porque no se quiere tomar en cuenta, porque los niños no votan por una serie de circunstancias. Entonces, así como se desconocen esas realidades, pues todas las respuestas que se dan son totalmente sectorializadas. ¿Desde dónde? Desde los diferentes sectores de la política social, ya sea educación, ya sea salud, recreación, pero cada uno como una isla separada, básicamente muy centralizada, contrario a lo que está estipulado aquí acerca de la descentralización y la autonomía. La realidad nos muestra una centralidad muy grande, un modelo de desconcentración con una delegación de responsabilidades, pero no de recursos. Es una falsa autonomía, que es lo que vivimos, ¿cierto? Se dan unos espacios paralelos de articulación. Entonces, así de esa manera como está por sectores, ¿sí? Entonces, por sectores hay un espacio de articulación con salud, otro de educación, otro de vivienda, algunos conjuntos, pero básicamente obedece a problemáticas distintas. Entonces, el comité de convivencia escolar, el otro es el de violencia sexual, el otro es de maltrato y el de consumo de drogas, así como que cada uno de los temas muy desbaratados y para nada integrales como se pretende, o como es la pretensión de la Convención de los Derechos del Niño y lo que la misma Constitución nos está diciendo, y la ley de infancia, que es la ley que nos rige en el país. Entonces, digamos que hay como una creencia también equivocada de que es que a nivel central tienen que dirigirnos en las localidades, porque a nivel local no se puede, porque la gente a nivel local desconoce, no es capaz, como si fueran los municipios menores de edad también a los que tenemos que dirigir. Y en ese caso, desde el nivel central, los burócratas se toman la vocería, diseñan las políticas como si estuviéramos un país igualitario, dan unas directrices, pero no dan recursos. Y entonces estamos de alguna manera con algo loco que decimos tenemos autonomía, pero realmente no es una autonomía. Bien, entonces digamos que Maestra Cano, le quedan señora, 3 minutos. a mí, Amanda, 3 minutos. Ya. Ya. Ay, no lo puedo creer. Ok, entonces digamos que voy a tratar
lástima que sea tan corto el tiempo, ¿cierto? Pero básicamente lo que plantea en la tesis es un marco teórico que nos permita ir desde la complejidad, ¿cierto? A mirar la problemática y más que la problemática, las alternativas también desde un modelo sistémico organizacional, ¿sí? Con un principio de autonomía y también con el principio dialógico, que son 3 principios del pensamiento complejo, desde un modelo bioecológico del desarrollo humano, ¿sí? Con ese enfoque territorial que propone Monet, y a la vez con la visión de la autopoiesis en la organización, que es una propuesta de Maturana y Varela. Entonces, en ese sentido, pues toda la gestión que se haga en torno a la garantía de derechos de los niños ha de ser una gestión compleja, autoecoorganizadora y autónoma, con la idea de que los municipios desde su autonomía pueden, al igual, generar como un ecosistema, ¿cierto? Que pueda de alguna manera generar un entramado, manera de red, ¿sí? A manera de una red en donde las decisiones, digamos, sean como este tipo de metáfora que yo quiero plantear y es sobre la que he trabajado. Soy trabajadora social, como ustedes lo saben, pero digamos que desde esa transdisciplinariedad que me permite el pensamiento complejo, estoy haciendo una metáfora entre lo que significa es esa red que se forma, la red de redes, ¿sí? Una micorriza que se forma alrededor de las raíces, que se forma como una simbiosis entre los honguitos que ayudan por acá y por acá a formar esas bases de red para comunicarse con los árboles, en los que forman una red de comunicación gigantes que comunican los árboles, que hay un entrecruce de alimentación, de energía, etcétera, sobre todo entre los más grandes, los más pequeños, y todos se colaboran. Entonces quiere decir que si nosotros logramos de alguna manera juntar las organizaciones, las familias, el Estado, la comunidad, porque aquí también la otra discusión es que hablamos de familia, sociedad y Estado, pero la sociedad generalmente no la encontramos es representada en las comunidades. Entonces la idea de esa micorriza o red de redes es lograr hacer esa conexión y esa complejidad, porque a veces la gente cree que complejo es enredado, y complejo no es enredado, lo complejo fluye. Entonces, en donde haya conexiones rotas, remendarlas, porque también de eso se trata, ¿cierto? Pero básicamente generar ese tipo de conexiones que nos permitan tener ese colchoncito para que puedan fluir las comunicaciones y las propuestas y las respuestas a las problemáticas de la infancia. Y de esa misma manera, pues tenemos propuestas que tienen que darse obligatoriamente desde el diálogo, desde la participación. Tiene que ser un ejercicio local integrador, participativo de la praxis social, el diálogo de saberes, tiene que ser con unos procesos democráticos, ¿sí? Entonces, sobre ello es que estoy profundizando, hasta ya estoy trabajando en mi modelo de política, con base en todo lo que digamos, llevo desarrollando en los últimos 6 años en mi trabajo, que viene siendo un trabajo de muchos años atrás, pero que, digamos, básicamente para la tesis lo estoy retomando de los últimos 6 años en trabajo con las comunidades. Entonces, ya para concluir, pues en la tarea de construcción de ese tejido soporte a las acciones de garantía y goce efectivo de derechos de niños, niñas y adolescentes, se considera como elemento dialógico, integrador, fundamental, la participación significativa de actores y agentes en un ejercicio de praxis social imaginativo, creativo, necesario para garantizar la generación de vínculos, y aquí me tomo las palabras de Morán, de cooperación, solidaridad, reciprocidad e interdependencia, que son los que nos permiten dar ese sostén a la capacidad de los sistemas involucrados en una gobernanza de concertación, es decir, desburocratizada totalmente, ¿sí? En la búsqueda, pues, de propuestas autónomas, pero interdependientes y sostenibles sobre imperativos políticos, sociales
individuales y colectivos, que es la idea del arropamiento que propone Morán. Y ya, Muchas gracias, no, Amanda. Muchas okay. No gracias. sé cómo lo hice. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su presentación. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Cindy para continuar. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la interesante ponencia de la maestra Amanda Gómez y me permito presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Adán Cano Aguilar, docente investigador de la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. Viene de la Universidad Autónoma de Sinaloa, perdón, costumbre, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sus líneas de investigación son grupos vulnerables, violencias, reproducción social de las familias. El título de su ponencia es Resultados centrados en la familia de la evaluación del programa de prevención y atención del abuso sexual contra menores del FICOSEC en Casas Grandes, Chihuahua. Le cedemos el uso de la voz. Y recordarle que solamente tiene 10 minutos para su exposición. Gracias, muy amables. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Gracias por la bienvenida, la presentación. Voy antes a presentar este trabajo de investigación evaluativa sobre un programa que se realiza en la región noroeste del estado de Chihuahua por el FICOSEC. Los detalles del programa seguramente los compañeros del FICOSEC que también se encuentran en esta mesa los van a exponer en un momento más. El programa tiene tres componentes, que es uno de prevención, otro de atención y otro de contención y capacitación para los operadores del programa. Me voy a concentrar en esta ponencia solo en el componente de prevención, específicamente en el de prevención en la comunidad escolar. Acá en el programa se imparten talleres, esa es la herramienta que se utiliza, los talleres para estudiar, para niños de preescolar, niños de primaria, sus padres, madres de familia y los docentes y administrativos. Esa es la comunidad escolar. Aparte realiza otras actividades de prevención en la comunidad en general, ¿no? Entonces, no me voy a detener en explicar el programa. Como digo, seguramente los compañeros de FICOSEC ahora van a detallar los resultados que han obtenido. Aquí nada más vamos a presentar los resultados algunos resultados de la evaluación. El objetivo general de esta era estimar la correspondencia de los resultados en una evaluación de efectos, de resultados, del programa con sus objetivos, ¿no? Particulares, que como dijimos, tienen estos componentes de capacitación y contención, prevención, canalización, atención y seguimiento. Vamos a concentrarnos en el objetivo, que es ver si se alcanzó el objetivo de prevención en la comunidad escolar, particularmente. Voy a adelantarme un poco por el tiempo. Se utilizó una metodología con técnicas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Aquí solo vamos a presentar los datos cuantitativos de los talleres de prevención con padres y tutores y con docentes y administrativos. Esta evaluación es del ciclo 2019-2020. Se utilizaron 2 instrumentos para evaluar los talleres de este ciclo con estas personas. Hay que tomar en cuenta que el COVID hizo que se cerrara la escuela en marzo, 23 de marzo del 2020, lo que pues tuvo un impacto en este programa. Como quiera, se cumplieron casi en su totalidad las metas de prevención, particularmente con estos 2 grupos, ¿no? Lo que se diseñó fue una prueba antes y después del taller para evaluar si había cambios positivos o negativos en la información que habían recibido en los talleres con respecto a ciertos temas clave que venían o que estaban contenidos en la carta descriptiva y en los materiales que se utilizaron en estos talleres. Aquí entonces tenemos los resultados. No voy a tener mucho porque lo importante viene al final, que es la comparación, pues los resultados de el taller de docentes. Como pueden ver aquí donde dice respuestas esperadas, si tenemos un signo positivo es que fue un cambio antes y después positivo. Por ejemplo, en este tema de qué es la violencia sexual, vamos a suponer que en el PRE
el 60% contestó correctamente. Si aquí dice 36.4, significa que en el post 96.4 contestaron correctamente, ¿no? Estoy ahorita figurando las cifras, porque aquí lo que estamos mostrando son los cambios positivos en la información que tenían esas personas, en este caso los docentes, antes de llevar el taller. Aquí en no sé, son los cambios, aquí nos conviene que sean negativos, porque en el pre contestaron 27.3% no sé, y en el post ya había un 0%, por ejemplo. O sea, ya nadie tenía dudas, ¿no? Se habían informado. Esta es la información para los padres, de los resultados de las pruebas que se aplicaron para los padres de familia. Y aquí, en esta tabla comparativa, señalamos en algunos colores los temas que son similares, tanto en docentes como en padres. Podemos ver que el mayor cambio en los docentes en este primer grupo se dio, y el más positivo, en el problema más grave en lo local que en lo nacional, que era información, ¿no? Y sensibilización. Hubo un cambio positivo de 48%. En el segundo grupo es este cambio de revictimización, de culpar a los niños abusados y verlos como agresores potenciales. Estos son cambios muy positivos viniendo de este grupo de docentes, ¿no? Tanto en el no sé, en ambos casos, como en que ignoraban o estaban incorrectamente contestando o entendiendo este tema, ¿no? Mientras que en el caso de los padres de familia, aquí se da un cambio positivo de 73%. Acá, este es el más importante, este de 69%, porque este conocimiento de que todos los grupos de edad son vulnerables, no solamente los de 3 años, los de 0 años, los de 7 años, sino todos, es básico en la familia para la prevención de este problema, ¿no? También aquí se dio un cambio importante de 67,8% en otro tema de prevención, ¿sí? Estos cambios importantes se dan precisamente en temas de prevención que los padres ignoraban o que habían contestado incorrectamente, y que acá se dio un cambio importante del porcentaje de respuestas correctas. Aquí es el segundo instrumento, y lo mismo en docentes. El tema más importante fue revictimización, igual que acá, ¿no? Revictimización, lo que es una gran aportación, porque en la escuela se puede revictimizar al niño o a la niña que sufre este problema al detectársele. Entonces es un logro que en el programa haya sido un cambio de actitud aquí, de información y sensibilidad. Y en los padres continuaron los cambios positivos e importantes en los temas de prevención, que eso es lo importante, ¿no? Porque es en el seno de la familia, o más bien en el ámbito doméstico, donde se da el mayor porcentaje de casos de abuso sexual contra menores. Ambos talleres en este ciclo, ya es para mi conclusión, cumplieron los objetivos de informar y sensibilizar a esta población de la comunidad. Disculpe, quedan 3 minutos. Sí, ya concluyo. Gracias. De la comunidad escolar. Y bueno, pues los resultados de la evaluación y las comparaciones entre estos grupos nos pueden ayudar también a saber en qué temáticas están teniendo más impactos en cada grupo de atención, de atención de este programa de prevención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cano. Muy interesante su presentación. Vamos a continuar con la siguiente ponente, no sin antes recordarles a las personas que nos están siguiendo a través de la página de trabajo social de la Universidad de Sonora, que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, y al finalizar todas las ponencias se van a dar lectura para los ponentes, que ellos ofrezcan alguna respuesta. Entonces, continuamos con la siguiente ponencia, que está a cargo de la licenciada en Trabajo Social, Carol Cecilia Urquídez Hernández. Ella pertenece a la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora. Algunas líneas de investigación son restitución de derechos, familias de acogida, medidas de protección de la niñez. Ella se encuentra trabajando dentro del programa Familias Solidarias de DIF Sonora y el día de hoy nos acompaña para compartirnos su ponencia, el papel del trabajador social en las familias de acogida. Le cedemos el uso de la voz. Bienvenida, Carol. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Estoy ahí, ahí ven mi pantalla. Sí. Sí, muchas gracias por confirmar. Hola, buenas tardes. Bueno, más que todo, antes quiero brindar el agradecimiento por este espacio y poderles hablar un poquito del papel del trabajador social en las familias de acogida. Abriendo un preámbulo, pues solamente confirmar la situación en la cual estamos viviendo desde hace tiempo, sabiendo que la dinámica familiar ha cambiado por necesidades propias de la familia, ambientales, económicas, vienen siendo multifactoriales las consecuencias, ¿no? Por las cuales la dinámica ha cambiado. Estamos muy lejos de aquella dinámica familiar que en el imaginario social teníamos entendida, que era conformada por padre, madre, hijos, y ahora la situación dista mucho de esa situación y no significa que estemos mal o que estemos bien, simplemente debemos de adaptarnos a que esto vaya funcionando en beneficio, ¿no?, de los miembros. El día de hoy les voy a hablar de lo que viene siendo la familia de acogida en sí y abundar lo que viene siendo el papel del trabajador social. Primero que nada, les voy a definir lo que es la familia de acogida. Lo que viene siendo en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en lo que viene siendo en su fracción 19, define a la familia de acogida como aquella que cuenta con la certificación de la autoridad competente y que brinda cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de las niñas, niños y adolescentes. Esto viene siendo de manera temporal, mientras se asegura una opción permanente, ¿no?, para ese niño, niña, adolescente. Y bien, ¿quién viene siendo la autoridad competente? La misma ley antes citada refiere que es el sistema estatal, es DIF, atendiendo a la legislación pues aplicable, es quien debe asegurar que se restituya el derecho de ese infante para vivir en familia. Esto es mientras se resuelve una situación permanente, ¿no? Quiero que quede bien entendido que la familia de acogida es una medida temporal, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes que llegan a un centro de asistencia social o a una casa hogar, como mejor le conozcan ustedes? DIF debe de tener, como dice la ley, mediante la restitución de su derecho a vivir en familia, se debe de atender esto mediante los siguientes términos. De primera instancia, se deben agotar las posibilidades para que ese menor de edad regrese con su familia de origen o bien su familia extensa. Si no hay posibilidades, se van a reunificar en una familia de acogida como una medida temporal, ¿no? O bien, se puede buscar una opción permanente mediante lo que viene siendo una familia de adoptiva. Y como último paso, nos refiere la ley que deberán ser recibidos y de manera excepcional, de acuerdo a sus características y necesidades, tendrán que ser recibidos en un centro de asistencia social, ¿no? Bueno, me gustaría que tengamos entendido un poquito más o menos de los motivos en términos generales de por qué ingresan los niños, niñas y adolescentes a un centro de asistencia social. Bueno, ellos ingresan por alguna medida urgente de protección, por solicitud de las fiscalías, es decir, porque ya hay algún delito, o bien por el abandono o el desamparo de sus cuidadores. Mientras ellos ingresan a un centro de asistencia social, se trabaja en lo que viene siendo un diagnóstico situacional. ¿Para qué? Para ir trabajando en su plan de egreso.
el cual, como lo comenté, su plan de egreso puede ser reunificarse con su familia de origen o extensa. También se les reunifica una familia temporal mediante el acogimiento familiar, o bien pueden ser reintegrados con reunificados, perdón, con alguna familia adoptiva, o bien cuando ya son muy grandes se les apoya en lo que es su proyecto de vida autónoma o independiente. Voy a hablar de lo que viene siendo el acogimiento familiar en Sonora. Desde el 2019 está en marcha el programa de familias solidarias, quien certifica a personas o familias que desean brindar cuidados temporales. ¿Ok? Esto es como pues una medida de protección para garantizar su derecho a vivir en familia. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que el derecho pues a vivir en familia es algo fundamental que debe ser garantizado por el Estado, por la sociedad. Aquí hablamos de una corresponsabilidad. ¿Para qué? Para que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente pues tenga lo que viene siendo la vulneración de este derecho. Imagínense, ellos por alguna situación de vulneración de sus derechos ingresan a un centro de asistencia social y al momento de ellos estar ya en una casa hogar, pues nuevamente se le vulneran pues sus derechos, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que para que este niño, esta niña y este adolescente tenga un pleno desarrollo debe vivir en familia, debe de crecer en su medio ambiente, con su familia o en su comunidad, llenos de felicidad y amor y comprensión. Bueno, la casa, los centros de asistencia social, pues vienen, ¿no? Vienen a hacer algo temporal también. Sin embargo, dentro de esas 4 paredes, a pesar de que se les brinden los cuidados profesionales y los necesarios, nunca se va a comparar con el desarrollo que ellos van a tener dentro de un ambiente familiar. Y es por eso que el programa de acogimiento familiar viene a subsanar, a permear un poco la necesidad de ese infante. En el programa obviamente cuenta con esta triada que pues todos conocemos de equipo multidisciplinario, que es trabajo social, psicología y jurídico. Actualmente el programa está fungiendo desde el 2019 a cargo de una coordinación. Le quedan 3 minutos. Muy bien. Y aquí lo que es trabajo social hace la primera entrevista. Nosotros tenemos como el área de trabajo social, atendemos la entrevista y evaluación en el domicilio, porque nosotros con nuestros conocimientos, nuestras bases y nuestra sensibilización, pues podemos arrojar los resultados que nos piden desde conocer el contexto donde vive esa familia, con el objetivo de ir perfilando las familias que deseen brindar cuidados y así poder hacer una asignación idónea. En lo que viene siendo mi ponencia extensa, pues tal como dice nuestro manual, vienen especificadas cada tarea que nosotros hacemos para poder emitir este informe social de idoneidad. Asimismo, si el postulante no pasa lo que viene siendo la entrevista de trabajo social, lo que viene siendo su evaluación se suspende, ya no se les agenda en las siguientes citas, que viene siendo las de psicología. Es por eso que es muy importante que sigamos empapándonos, enriqueciéndonos en herramientas para poder seguir trabajando en el beneficio de niñas, niños y adolescentes. Y como algo muy puntual, les quiero comentar que unos números, en el año 2019 se abrió expediente a 17 interesados, en el año 2020 se abrió expediente a 39 interesados y actualmente llevamos abiertos 15 expedientes. ¿Ok? Esto no significa que son solamente las personas que se acercaron, sino que ya que una vez recibieron toda la información, fueron quienes ya brindaron toda su documentación. Y actualmente, a noviembre del 2021, tenemos asignados 13 niños, niñas y adolescentes que están recibiendo cuidados temporales en una familia de acogida en el estado de Sonora, que vienen siendo niños de 0 años a 17 años. Y si hay alguien por aquí que le interesa saber un poquito más de la familia de acogida, que es una medida de protección que está en la ley,
pueden visitar la página relaf.org, quien es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Son los expertos quienes nos han venido acompañando en todo este tiempo para nuestra certificación y profesionalización. Asimismo, si desean saber del programa, aquí dejo los datos. El programa de Familias Solidarias, el celular 6623-38-3855, o nos pueden visitar en la Procuraduría de Protección, que está ubicada a un lado de Unacari, aquí en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias. Al contrario, le agradecemos a usted, a la licenciada Carol, por su importante trabajo, que sabemos que es muy poquito tiempo para tanta información que han preparado o que han trabajado durante largo tiempo. Sin embargo, tenemos que seguir el programa y antes de hacerlo queremos también invitar a quienes nos están sintonizando que dejen sus comentarios, sus preguntas, que también nos cuenten de dónde nos están sintonizando, para posteriormente, ya que se acaben todas las ponencias, dar un momento, un tiempo para que los ponentes puedan contestar respuesta a cada una de ellas. Y ahora me voy a permitir presentar a la cuarta ponente, es la licenciada en Psicología General, maestra en Psicoterapia en Niños, Niñas y Adolescentes, la licenciada Alma Salena Domínguez Muñoz, que también es coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia en el PICOSEC en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua. El tema las líneas de investigación de la licenciada Alma es sobre violencias y el título de su ponencia es el programa Vive Libre de Violencia Sexual Infantil del PICOSEC en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua, la dimensión familiar. Igual le recordamos 10 minutos, cuando falten 3 minutos le comentaremos. Muchas gracias. Quien va a presentar la ponencia es mi compañera Viridiana Chávez. No sé si también por ahí tiene su presentación o le digo que se presente. Sí, claro. Ella. No. Aquí es, yo creo que sí, nos llegó esta información. A ver, un momento. Creo que sí nos va a tener que... Aquí está. Es la licenciada en Trabajo Social, especialista en victimología, Viridiana Chávez Morales. Ella es... a ver si está prendido el audio. Ella viene de la institución Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, de una asociación civil. Sus líneas de investigación son violencias sexuales, género, derechos humanos e infancia. El título de su ponencia, ya lo mencioné, el programa Vive Libre de Violencia Sexual Infantil, del FICOSEC en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua, la dimensión familiar. Le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Bien, pues me voy a permitir iniciar entonces con el contenido de esta ponencia, agradeciendo el espacio. Aquí les aparece en pantalla, pues, la información que les voy a estar compartiendo en estos 10 minutos de tiempo. Primero que nada, pues, esta institución tiene un alcance regional, principalmente aquí en Nuevo Casas Grandes, como con estos 6 municipios aledaños: Janos, Casas Grandes, Galeana, Ascensión, Buenaventura y Zaragoza. En estas zonas se está realizando este programa de intervención social que se llama Vive Libre de Violencia Sexual, el cual tiene como objetivo promover acciones de sensibilización, de prevención y atención psicológica y legal sobre la problemática de violencia sexual contra niños y niñas aquí en esta región noroeste de Chihuahua. Ahorita me voy a permitir compartirles un poco acerca del contexto que nosotros estamos enfrentando, ¿verdad? Chihuahua ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor incidencia delictiva de violencia sexual según el semáforo nacional. Entonces, es importante como ir contextualizando de lo macro a lo micro, pues para ir dimensionando la situación de esta problemática. No sin antes recordarles algunas pautas esenciales respecto a la violencia sexual contra niños y niñas. Tenemos que recordar que estamos hablando de cualquier tipo de acción sexual o que también se realiza en un acto de poder, ¿verdad? Contra un niño, niña o bien también algún adolescente, ¿sí? Menores de edad. En este contexto les presento tasas de cada 100,000 habitantes, ¿sí? Porque aquí no Casas Grandes somos 65,000, entonces hacemos estas
tasas, pues para hacer una proporción y poder dimensionar esta problemática. Para no adentrarnos tanto con los números, síganme por favor con las líneas, ¿sí? Y los colores. Las barras rojas son nuestra comunidad de Nuevo Casas Grandes. Este municipio, les digo, 65,000 habitantes, relativamente pequeño, ¿sí? Y la línea que se encuentra en medio, la línea azul, es la tasa nacional, ¿sí? Es decir, en algunos, y cada barra significa un mes desde diciembre de 2015 hasta agosto del 2021, ¿sí? Entonces, si observamos un poco los números, en 2015 teníamos una tasa del 63.9% que aumentó al 83 tasas por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Tenemos ahí un gran aumento en incidencia de violencia sexual. Y Nuevo Casas Grandes supera en varios meses casi con el doble la tasa nacional. Es decir, esto que les estoy presentando son carpetas de investigación presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Me refiero a aquellas personas que se han acercado a una fiscalía a interponer una denuncia. Aún se estima que tenemos un 90.5 de cifra negra, ¿sí? Es decir, todavía tenemos un 90.5 de porcentaje de personas que no están denunciando esta problemática, ¿sí? Entonces, los datos aún se nos disparan. Haciendo un comparativo de estos datos previo a la pandemia y posterior a la pandemia, tenemos un aumento aquí en Nuevo Casas Grandes del 73%, ¿sí? Aquí en Nuevo Casas Grandes aumentó esta problemática a partir del confinamiento. Ahorita les voy a compartir unos datos, pero de lo que tenemos es que la mayoría de las agresiones sexuales ocurren dentro de la familia o bien con personas cercanas a este núcleo familiar, ¿sí? Independientemente cómo esté compuesta la familia nuclear, monoparental, etcétera, ¿sí? En lo que compete a la zona noroeste, es decir, a la región, estos municipios que les comentaba inicialmente, también hubo un aumento del 45.6, ¿sí? A partir del confinamiento. Si me regreso un poquito a la gráfica anterior, ¿sí? La zona noroeste es la línea verde, ¿sí? Entonces, la suma de los 6 municipios todavía duplica la nacional y también sobrepasa la municipal. Entonces aquí somos un gran foco rojo de una alta incidencia en este tipo de delitos sexuales. Y estoy hablando aquí de un concentrado, ¿sí? Incluyendo violación, acoso, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de este distrito, algunas carpetas, bueno, las carpetas que se están manejando dentro de este juzgado, tenemos que la mayoría, ¿sí? Más del 90% corresponden a menores de edad. Es decir, las principales víctimas en esta comunidad, en esta región, son niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Aquí tenemos en cifras que de marzo del 2020, ¿sí? Tenemos 24 casos y de enero a junio, ¿sí? Que son 6 meses, 19. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Rápidamente se conforma de 2 equipos, un equipo para prevención y un equipo de atención, porque trabajamos con una línea, tenemos claro que tiene que ir de la mano prevenir y atender, ¿sí? Es un ciclo. Entonces, en este sentido, pues el equipo tanto de prevención como atención se encuentra capacitado en un modelo para el desarrollo de información preventiva de esta problemática. Posteriormente, el equipo de prevención conformado por trabajo social, maestra de apoyo y psicología acuden con padres de familia, docentes, esto con la intención de llevar la información a los adultos alrededor de niñas y niños y luego trabajar con niñas y niños de preescolar y primaria. También en este ejercicio, pues, contamos con la detección, ¿verdad? Ya puede ser por una revelación total o una revelación parcial o bien por sospecha, es decir, niños y niñas presentan algunos síntomas cuando no verbalizan su situación, ¿verdad? Entonces, ahí es importante como ir visibilizando esa situación. Y cuando realizamos el trabajo de prevención y detectamos algunos casos, pues canalizamos con el equipo de atención conformado por 5 terapeutas especializadas en este modelo también de intervención con personas víctimas de violencia, así como con una abogada para que reciba la atención legal, ¿sí? En este abordaje preventivo y de atención, ambos equipos reciben contenciones emocionales, pues porque el trabajo directo con violencia también implica algunas situaciones que hay que prevalecer en salud mental de los equipos. Bien,
A igual manera, contamos con una evaluación. Ahorita veíamos un pequeño avance de este programa. Quedan 3 minutos. Gracias. Este programa tiene 4 años en actuación. Entonces, vamos a platicarles rápidamente algunos como situaciones, retos, avances que hemos encontrado al momento de trabajar sobre la problemática con padres y madres de familia, pero no solamente con ellos, sino con cuidadores y tutores, ¿sí? Dentro de lo que encontramos principalmente es que se siguen fomentando estereotipos que justifican e invisibilizan la violencia sexual. Uno de ellos, por mencionarlo, es que muchas de las situaciones que ocurren en la familia aún se consideran que deben ser atendidas internamente. Por ejemplo, también externan dentro de los talleres una incredulidad ante la compleja dinámica del abuso. Esto en sentido de que los principales cuestionamientos van encaminados a cuáles son las conductas del abusador o abusadora y cuáles son las respuestas de las víctimas, porque entonces esta complejidad es como nos va a permitir actuar. Dentro de la detección encontramos que abundan los sentimientos de culpa y también puede existir una resistencia a servicios de instituciones, ¿sí? A partir de las revictimizaciones secundarias o terciarias. Sin embargo, también contamos con algunos elementos que favorecen, como que la familia sigue tratando de ponderar que es un espacio de seguridad y apoyo, ¿sí? Entonces, a veces las mismas personas, parte de la familia, son quienes también tratan de darle una atención a esta problemática. Como les comentaba inicialmente, las principales personas agresoras están dentro del ciclo familiar, entonces aquí les presento, para concentrarme un poco nada más en este punto, de los 53 casos que tenemos detectados entre los diversos tipos de abuso, solamente uno es una persona desconocida, ¿sí? Actualmente, en el ciclo que llevamos, que empezó de octubre de 2020 a 2021, nos encontramos de igual manera que de 24 casos, solamente una persona es desconocida. Entonces, el trabajo dentro de las familias se tiene que fortalecer en muchas áreas. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Apoyarnos en modelos existentes y aplicados. Entonces, apoyarnos de aquellas cuestiones que ya están resultando, que ya tienen. No es necesario que lleguemos a innovar con una cura, no, sino que como personas dentro de instituciones podemos aliarnos con otras áreas, con otras disciplinas, con otras dependencias, para evitar repetir esfuerzos aislados y no coordinados, ¿sí? Porque entonces eso también va a contribuir a la invisibilización de la problemática. Bien. Ampliar y fortalecer las redes en la atención primaria, así como contar con equipos multidisciplinarios, es lo que comentaba, y también nos surge una política pública que fomente la difusión en educación sexual, ¿sí? Porque niñas y niños tienen derechos sexuales, sin embargo, los seguimos confundiendo con el erotismo y otras cuestiones que van replicando peligrosos mitos que contribuyen a la generación de la violencia sexual. Entonces, si bien finalmente mucha de la problemática se genera dentro del ámbito familiar, son las instituciones o bien nosotros las redes los que tenemos que tratar de llegar con esta información a estas redes, ya que una victimización por violencia sexual no solamente afecta al individuo que la sufre, sino directamente a su entorno inmediato. ¿Sí? Con esto concluyo, les agradezco y quedo a la orden. De igual manera, le agradecemos a la licenciada Viridiana Chávez por su ponencia y ahora daremos el uso de la voz a la maestra Lisette Serrano para que dé lectura de las preguntas y comentarios que dejaron a través de Facebook. Ok, muy bien. Antes que nada, pues les comparto que a través de nuestras redes sociales les mandan felicitaciones a nuestras y nuestros ponentes. Les comento que en la transmisión nos seguían desde nuestros estados de Colima, Sinaloa, Tlaxcala y Sonora, quienes nos han compartido algunas preguntas para nuestras y nuestros ponentes. La primera pregunta estará dirigida para la doctora Amanda, ¿sí? A la cual le haré la lectura de su pregunta y tendrá 2 minutos para hacernos llegar su respuesta. Doctora Amanda, o sea que en Colombia los municipios no aportan recursos a un gobierno central, son autosuficientes. ¿Qué tanta influencia tiene trabajo social en el plan de desarrollo social del gobierno? Si nos gusta compartir su respuesta, se lo agradeceríamos.
Bueno, listo. Yo le escribí algo al compañero que hizo la pregunta, porque el tiempo es muy corto. En realidad, digamos que de acuerdo con la estructura del Estado en Colombia, los presupuestos de los municipios son un conjunto complementario entre el presupuesto de la nación, el presupuesto del departamento y el presupuesto del municipio, que está integrado, digamos, básicamente por el recaudo de impuestos, de bienes y rentas y etcétera, ¿sí? De recursos propios. Entonces, digamos que para las inversiones en infancia, que es el tema que nos ocupa, pues tenemos, digamos que una responsabilidad, que es la que le dice la ley a los municipios, que tiene que desarrollar una política, y en el plan de desarrollo, primero que todo, tiene que tener un análisis, una evaluación de la problemática, un diagnóstico de la problemática que debe ser incluido en el plan de desarrollo. Para el caso de nosotros, hay unas líneas generales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y de esas líneas generales se desprenden unas líneas a nivel local. Por eso yo decía que la planeación está centralizada. Por otro lado, que cómo aporta el trabajo social. Pues imagínense que los colegas no están muy vinculados directamente con los planes de desarrollo, lamentablemente. Es un ejercicio en el que hemos estado incurriendo en los últimos años, de estar incidiendo en que dentro de los planes de desarrollo, ya sean a nivel municipal, básicamente, a nivel local, queden incluidos los temas de infancia, ¿no? A través de organizaciones sociales y ONGs y digamos, organizaciones de carácter internacional que se preocupan por los temas de garantía de derechos, pues entonces se consolidan unas asociaciones, digámoslo así, unas alianzas para incidir en los planes de desarrollo, y allí podemos encontrar colegas, trabajadores y trabajadoras sociales incidiendo en ello. Realmente el tema de la formación en políticas públicas es muy reciente, es interdisciplinario o transdisciplinario, y estamos ahí, ¿no? Tratando de incidir. Realmente mi formación más que ha sido más en ese perfil que en el otro perfil de intervención. Muchas de las trabajadoras y trabajadores sociales están más que todo en la ejecución de programas asistenciales, realmente, en donde se encuentran más trabajadores y trabajadoras sociales, es en esas áreas, en el área del desarrollo de la política social, pero desde la parte asistencial, en la ejecución de programas y proyectos, más no directamente en la incidencia en las políticas públicas, que es donde somos como más nuevos en el tema. No sé si responda o si haya alguna otra pregunta. Agradecemos su respuesta, doctora Amanda. De hecho, por aquí tenemos un comentario. Dice: felicidades a la doctora Amanda. Gracias por compartir la situación que se vive en Colombia en materia de derechos de la infancia. Tenemos otras preguntas. Esta está dirigida para nuestra ponente, Carol. Dice: aparte de que la felicitan porque es un tema muy interesante, ¿llevan algún registro de familias de acogida o la evaluación de las familias en el momento que se requiere? Tiene 2 minutos para responder, y le sumo otra pregunta. ¿Quién evalúa si las familias son idóneas? Adelante, la escuchamos. Muy bien, excelentes preguntas. Agradezco el interés. Bueno, la primera pregunta, que era algo de si llevábamos un registro. Sí, hay un registro de las familias que pasan por las evaluaciones, ¿no? Llevamos el registro tanto de familias que pasan las evaluaciones como las que no las pasan. La información obviamente es confidencial porque es información personal la que se maneja. Y otras situaciones en cuanto a los registros, pues el objetivo es que a largo plazo contemos con un banco de familias certificadas, viables, con el objetivo de que sean menos los niños, las niñas y los adolescentes que ingresan a una modalidad de cuidado residencial. En ese aspecto en cuanto a los registros, espero haber contestado la pregunta. En cuanto a la otra pregunta que señalaban quién se encargaba de las evaluaciones,
Bueno, es el equipo técnico multidisciplinario quien brinda la viabilidad mediante las evaluaciones. Tenemos la primera instancia, es la evaluación documental, que entregan todos los requisitos. Entonces ya jurídico nos pasa el expediente y es trabajo social quien realiza la primera evaluación en sí de esa familia ya con su información. Es a través de visita domiciliaria. Es por eso que yo comentaba que el trabajador social es quien cuenta con esas herramientas, esa sensibilización, ese profesionalismo para realizar esa primera entrevista de impresión. Eso de llegar a las viviendas desde un enfoque profesional y de respeto, conocer el interior de la vivienda, su intimidad, esto con el objetivo claro de realizar las entrevistas necesarias, individuales, familiares, vecinales, laborales, de realizar el genograma correspondiente, familiogramas, análisis factorial, revisiones de riesgos en el hogar, etcétera, todo aquello que nos evoca a emitir un informe social de idoneidad. Entonces, es el equipo técnico multidisciplinario, trabajo social, jurídico, psicología, quien brinda la idoneidad y la certificamos a través del juzgado. Nosotros no somos quien decimos sí o no ya al final de cuentas, sino que nosotros brindamos todas las, se puede decir, las pruebas al juzgado para emitir la medida de protección y así puedan tener bajo su cuidado de manera legal a un niño, niña o adolescente. Bueno, damos las gracias a la licenciada por responder a las dos interrogantes que nos hacían llegar las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. También les comento que tenemos aquí personas que nos están viendo desde Chiapas. No podíamos también dejar de agradecer a esta parte de la audiencia por estarnos escuchando. En este momento doy el uso de la voz a nuestra colega Luz Joana, quien hará lectura de una constancia como ejemplo para cada uno de nuestras y nuestros ponentes, las cuales se les harán llegar. Adelante. Muchas gracias, Lizeth. Voy a dar lectura a un ejemplo de una constancia, no sin antes recordarles a los demás compañeros que las constancias se les harán llegar a través de una liga a la cual ustedes van a acceder para poderla descargar al finalizar de manera completa el seminario. Bien, voy a dar lectura a esta constancia. Dice la Universidad de Sonora y, perdón, estás por compartir, ¿verdad? Gracias. La Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorgan la presente constancia a Adán Cano Aguilar por su participación como ponente con el trabajo Resultados centrados en la familia de la evaluación del programa de prevención y atención del abuso sexual contra menores del FICOSEC en Casas Grandes, Chihuahua, presentada en el 4º Seminario de Investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2021 de forma virtual. Firma la doctora Elisa Cerros Rodríguez, coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, y la maestra Patricia Moya Grijalva, jefa del Departamento de Trabajo Social. Muchas felicidades a los compañeros. Cedo la palabra a la doctora Cindy. Ya solo nos queda cerrar esta mesa de trabajo que creo que el día de hoy fue de mucho conocimiento, cada quien desde su área de expertise. Y solamente nos queda agradecerle a cada uno y una de las ponentes, pedirles que sigan colaborando, contribuyendo con todos estos aportes. Y a nombre de la maestra Luz Joana Gutiérrez Córdoba, la maestra Guadalupe Lizeth Terrano Ponce y a su servidora, les agradecemos a los asistentes y a los ponentes por su interés y por escucharnos el día de hoy también a través de las redes sociales. Damos por concluida la mesa número 3, proyectos, programas y políticas sociales para el bienestar de la familia. También les invitamos a que prendan la cámara para ya despedirnos y también les invitamos para que sigan escuchando el siguiente conversatorio que se dará en aproximadamente media hora, denominado Cambios y retos de la intervención profesional del trabajo social ante la situación de confinamiento actual. De nuevo les agradecemos, esperamos que haya sido de su interés y aquí seguiremos por las redes sociales por cualquier duda que ustedes hayan dejado. Muchas gracias. Felicidades, gracias. A ustedes, muchas gracias.
ya terminamos la transmisión en vivo. Gracias.